tenía una reunión. Entonces y me han preguntado sobre algunas cositas que contiene el informe. Entonces vamos a ir leyendo paso a paso y voy a ir explicando lo que es un informe científico, que eso que quiero que quede muy claro. ¿Qué es un informe científico? ¿Qué cosas debe contener? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se lee? No es llegar y hacer cualquier informe, tiene cierta estructura. Yo simplifiqué al máximo de lo que pude la estructura del informe, de tal manera que ustedes durante la carrera van a ir cada vez más perfeccionando este informe hasta llegar a su trabajo final de titulación, que es más o menos el objetivo final. Pero debe contener esta misma lógica. En el caso puntual, el primer párrafo habla un poco, hace relación un poco al trabajo que vamos a hacer nosotros. Eso va a cambiar, depende si es una tesis de grado o lo que quieras, pero después todo para abajo es equivalente. El informe debe considerar mínimo, dice, la discusión de cada uno de los algoritmos considerados en la investigación. Ustedes solamente trabajamos con 3 algoritmos. Trabajamos con la burbuja, con el Excelsior y Quicksort. Entonces, la discusión, lo que yo debo después de leer este informe que hacen ustedes, a mí me debe quedar claro después de leerlo. ¿Eh? Cómo funciona la burbuja, cómo funciona el Excelsior y cómo funciona el Quicksort. ¿Se acuerdan que para eso les dije, yo les puse unos videos de cómo bailarían algunos, cómo bailaban algunos? Hicimos por ahí también unas explicaciones, que la burbuja en cada pasada, los más grandes van quedando al final y los más livianos van quedando arriba, por el tema de la burbuja. El Excelsior dijimos que va comparando elementos que se encuentran a una determinada distancia y después baja esa distancia y va comparando elementos que están más cercanos así. Eso es lo que va haciendo el Excelsior. Y el Quicksort lo que hace es que determina un pivote, un elemento central, y ese elemento central pone todos los menores que él a su izquierda y los mayores que él a su derecha de ese elemento. Elige uno cualquiera, un elemento cualquiera y lo pone en la mitad. Después toma cada una de esas dos partes y le aplica el mismo concepto. Ahí está la recursividad. Donde está la primera mitad, donde están todos los menores que el pivote inicial, elige un nuevo pivote en ese rango y vuelve a hacer el mismo concepto, dejar los más chicos a su izquierda y los más grandes a su derecha. Y esto lo va haciendo en forma recursiva. De tal forma que al final tiene todo el mundo, tiene todo ya el, el arreglo ordenado. En términos prácticos, debo ser capaz de explicar de buena forma esto que yo acabo de indicarles a ustedes. La presentación de los datos después tiene que venir tal como fueron solicitados en el taller. La presentación de los datos, evidentemente, primero que nada es una tabla. La tabla que nosotros ya hemos visto, hemos mencionado, hemos jugado, que era, por ejemplo, ¿dónde está? Esa. Ya, esa tabla en la que la explicación del video no significa, la explicación del algoritmo no significa ponerme esto y ahí está el algoritmo. Y decirme, oye, tiene un for y otro for y un if, no. Es como les dije yo, en cada ciclo, en cada pasada, va pasando algo. Estas son las tablas. Aquí tienen que estar bien ordenaditos, poner los numeritos reales que hay acá, los tiempos reales, si hubo problema o no hubo problema, aquí quién reflejado, hasta aquí se pudo, aquí no se pudo, aquí paré, tuve que agregar más elementos para que se pudiera notar. Esa es el algoritmo, el sistema operativo y en lo posible también la máquina en que ustedes hicieron las pruebas. La descripción, Windows, el sistema operativo Windows con un i5 de 2 núcleos y de 3, con tanto velocidad de procesamiento y tanto disco duro. Ya. Tal como fueron presentados. Ya. Eso es la tablita, o sea, eso es lo que en teoría en alguna parte debe aparecer. No estoy indicando que es lo único que tienen que entregar. Ya, pero eso es lo que debería contener. Cuando yo lea el informe, me debe quedar claro eso. El formato que ustedes deben seguir es el siguiente, y aquí hay que ser riguroso. Un informe científico sí o sí cumple estas normas y tiene que estar tal cual como se indicó. Si no, no funciona. Si no, no es informe científico, no se lo van a aceptar, se lo van a rechazar. El profesor guía se lo va a decir que no cumple con el estándar científico. Esto no es un cuento, no es un documento de lectura fácil. Esto es un informe científico. Tiene que ir una primera hoja. La primera hoja debe ir la identificación de la universidad, el departamento al que pertenecen ustedes, que en este caso es el Departamento de Computación e Industrias, así se llama el departamento por si acaso, de Computación e Industrias, la carrera de ustedes, Ingeniería Civil Informática, la asignatura Estructura de Datos, el nombre del profesor Hugo Araya Carrasco, Araya es sin H,
nombre del alumno, ustedes, y la fecha que ustedes lo entregaron. Y esa primera hoja nunca lleva numeración. No lleva numeración, por si acaso. Después, a continuación, deben venir todo lo siguiente. Un segundito. Oh, ya son las 16 horas, no las 15. Es que me están mandando una reunión para variar. Déjenme escribirle a nuestra secretaria. No digo yo, no sean jefes, cabros. Ya, volvemos acá. A continuación debe venir la siguiente estructura. Y aquí es donde ustedes tienen que ponerse un poco más quisquillosos. Debe venir una cosa que se llama el abstract. El abstract, o también llamado resumen. En cualquier documento científico que ustedes lean, siempre va a aparecer una cosa que se llama el abstract. Por ejemplo, ahí hay un artículo científico. Ahí está el abstract, que es una pequeña explicación de lo que la persona va a leer. Generalmente cuando uno está investigando algo, lee solamente el abstract inicialmente. Y si el abstract en teoría es el adecuado, entonces yo continúo y leo el documento entero. No tengo para qué leer todo el documento porque a lo mejor el documento entero a mí no me sirve. No lo quiero, no era lo que andaba buscando. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo? Generalmente tiene que haber un buen abstract. En el abstract está la explicación de lo que yo voy a solicitar. Ya, eso es con respecto al abstract. ¿Qué contiene? Perdón, viene el abstract, después viene el índice, o los índices, que pueden ser varios. Después viene una cosa que se llama la introducción. Después viene el diseño de la investigación, detalles de implementación, limitaciones, cualquier cosa después del abstract. Y la numeración debe comenzar en la introducción, de aquí para adelante, y esa numeración debe ser escrita con números indoarábicos, es decir, la nomenclatura nuestra. Los números nuestros. Ya, el abstract se refiere a una síntesis de no más de 15 líneas de lo realizado en la investigación. Por lo tanto, usted en el abstract va a tener que poner va a tener que agregar lo que hizo, que fue lo que se hizo, se midieron los tiempos de ejecución de los algoritmos tanto y tanto, se obtuvieron los resultados, que respaldan o no respaldan la evidencia teórica, pero sí bien simple. No son las conclusiones tampoco, sino que es la descripción de lo que ustedes hicieron. El resumen o abstract debe contener palabras claves, las denominadas keywords, y esas se escriben generalmente al final del abstract. El objetivo es facilitar la búsqueda de información relativa a la investigación, es decir, que cuando yo leo nuevamente mi documento acá, hay unas técnicas que son técnicas para poder hacer una revisión sistemática, en donde uno debe indicar cuáles son las palabras importantes o los temas importantes que se tratan en este documento. Aparte de la descripción, yo aquí tengo son estos los temas que si alguien busca información al respecto, aquí la encuentran. ¿Y esto por qué se hace así? Porque generalmente los buscadores de papers científicos buscan donde existe la palabra keyword, dos puntos, y
rescatan eso y me envían a mí, oye, salió un paper que tiene que ver sobre esto. Esa es la idea. Por lo tanto, tenemos el abstract y los keywords, con las palabras reservadas. Después deben venir los índices. El índice generalmente va numerado con números romanos, generalmente, no con números indoarábicos. Y puede contener según corresponda, o sea, pueden haber índices de, se me olvidó el índice de contenido, se me olvidó poner acá, que es más importante. Después puede haber un índice de tablas, si usted tiene varias tablas, entonces usted tiene que poner un índice de las tablas. El índice significa en qué página se encuentra esa tabla, y el nombre. Índice de gráficos, si es que usted puso gráficos, índice de figuras, si usted puso figuras, índice de algoritmos, si usted incorporó algoritmos, y todo así sucesivamente. Según correspondan, ¿eh? Según corresponda, no significa que usted tiene que ponerlos todos, sino que si usted usó tablas, entonces está claro. Está claro que ustedes usaron tablas, sí. Está claro que ustedes usaron gráficos, sí. Está claro que ustedes usaron algoritmos, sí. No sé si van a poner algún tipo de figura distinta, no sé. La presentación en términos generales de un trabajo escrito, cualquier trabajo científico, sea ensayo, artículo, tesis, paper, lo que quiera, se organiza en forma estándar. Cuando digo esto, y esto es lo que ayer saltó unas dudas de los estudiantes, que aquí hablo de 3 partes y más adelante se describen muchas más. Sí, el contexto general de cualquier trabajo científico siempre tiene 3 partes, que se subdividen a su vez en varias más internamente. Pero el tema fundamental es que yo tengo que encontrar, sí o sí, en cualquier trabajo de investigación, cualquier publicación, cualquier ensayo, cualquier artículo científico, cualquier tesis de grado, de pregrado, de posgrado, lo que ustedes quieran, siempre yo tengo que ser capaz de reconocer estos 3 grandes bloques, que son la introducción, el cuerpo del trabajo o el desarrollo del trabajo, o también llamado trabajo de campo, y la conclusión. Es decir, introducción, desarrollo y conclusión. Está claro. Eso es un trabajo científico. Hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión del desarrollo. Eso es lo que debe contener. Y deben estar claramente plasmados en mi documento, siempre. La introducción incluye, ojo, aquí ya empezamos a agregar cosas, a quitar cosas. Aquí hay algunas cosas que ustedes las pueden poner, otras que las van a desechar. Yo les voy a indicar algunas que no las deben considerar porque el trabajo de ustedes es un trabajo pequeñito, es un artículo, entre comillas, chiquitito. La introducción incluye el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no es escribir el enunciado. El planteamiento del problema es a través de objetivos, de preguntas y justificar el por qué voy a hacerlo. En el contexto general de la investigación va también en dónde y cómo se realizó, la explicación, los conceptos centrales usados en la investigación, sus limitaciones y la estructura, apartados, secciones o capítulos, y en que se presenta el informe. Y generalmente la introducción a veces se redacta después de haberse efectuado el trabajo total. Después de haber hecho toda la pega, hacemos la introducción. Claro, pero así, obviamente el planteamiento del problema no, los objetivos no. Eso es previo. Pero en términos prácticos, ¿qué es lo que debería contener? Esto que está acá. Esto es lo que deberían contener ustedes. Antecedentes. ¿Qué es lo que están trabajando ustedes? El diagnóstico general. Ustedes saben que hay una gran, diagnóstico, una tilde, que hay una gran cantidad de algoritmos de ordenamiento. Estamos hablando ahora en el concepto, en el tema de ustedes, en el trabajo que se les pide a ustedes. Hay una gran cantidad de algoritmos de ordenamiento que se usan para los diversos fines. Hay algunos que ya vienen programados y listos en cierto sistema operativo. Así. Y para eso hay que haber leído un poco sobre los antecedentes. Cuando hablo de antecedentes, porque estudié un poco el tema. La definición del problema de investigación. El problema de investigación es que tú quieres saber efectivamente cuál es tu problema ahora. ¿Existirán diferencias claras entre los algoritmos? Y ahí me voy acá. Tu problema de investigación, en el fondo, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver si efectivamente eh, se puede medir o no se puede medir el tiempo de ejecución de los distintos algoritmos. En el caso tuyo, a ti lo que te interesa tu problema de investigación es medir el tiempo de ejecución de 3 algoritmos particulares y calcular sus tiempos para poder compararlos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en realidad me interesa y que anden las preguntas. Las preguntas que uno se hace, ¿por qué le dio para hacer esta cosa? ¿Existirán diferencias notorias realmente entre los algoritmos?
de ordenamiento. Estos algoritmos de ordenamiento se comportarán igual si los datos vienen de distintas formas. Eh, estos algoritmos tendrán un comportamiento distinto de acuerdo a un sistema operativo. ¿Cuál de estos algoritmos efectivamente es más eficiente de acuerdo a tiempo de ejecución o a consumo de memoria? O sea, uno puede hacerse un montón de preguntas, pero tienen que apuntar a tratar de resolver el problema. Y por lo tanto, ¿por qué tengo que justificar la investigación? En realidad esto es importante tener claridad en el comportamiento de estos tres algoritmos que se van a analizar, puesto que si yo debo seleccionar alguno, debo hacerlo ya con algún tipo de análisis claro. No es por una decisión particular, sino que por una decisión técnica que a mí me va a permitir entender que un determinado algoritmo se va a comportar mejor en ciertas situaciones. Esa es la justificación. El objetivo de la investigación, recuerden que siempre hay un objetivo general y objetivo específico. El objetivo general es lo que yo quiero lograr al final. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Medir los tiempos de ejecución de los tres algoritmos. Y para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a implementar los algoritmos, voy a probarlos. Ahí ustedes deciden unos 2 o 3 objetivos que tienen que lograr para poder decir que llegaron al objetivo general. Aquí viene una cosa que ustedes no se las voy a solicitar, se los digo inmediatamente, pero que sí debe estar en los trabajos de investigación futuro, que es el estado del arte, o estado de la cuestión también lo llaman. El estado del arte, ¿qué cosa es cuando le digan a ustedes cuál es el estado del arte? No tiene que ver con lo artístico. El estado del arte proviene originalmente del campo de la investigación técnica de nuestra área, científica e industrial, y significa en pocas palabras la situación de una determinada tecnología, es decir, en qué se encuentra en este momento los algoritmos de ordenamiento, el concepto de ordenamiento, en qué se encuentra hoy. Estos algoritmos que yo voy a analizar son de los años 60. Pero hoy, 2021, ¿qué puedo decir yo con respecto al estado del arte? Es decir, con respecto a lo que está pasando en los algoritmos de ordenamiento. ¿Tendrá que ver algo la computación cuántica? No sé. Aquí es donde debería venir toda esa explicación. Y eso tiene que ver con una investigación, pero exhaustiva de la documentación de lo que se ha escrito. Por eso es lento hacer estas tesis. Por eso no se los pido, en realidad. Se lo estoy explicando nomás para que cuando escuchen por ahí o lean qué es el estado del arte. Lo más innovador o reciente con respecto a un arte específico, lo que le acabo de decir yo, es que estamos. ¿Existen algoritmos de ordenamiento de Machine Learning? O sea, que usen inteligencia artificial. No sé. Habría que buscar en la literatura. Esta noción ha pasado a los estudios de investigación académica como el estado o situación de un tema en la actualidad. Es una forma de aludir a lo que se sabe sobre el asunto, lo que se ha dicho hasta el momento que ha sido más relevante. Eso es el estado del arte. Es sacarle una foto de lo que está pasando hoy día. Punto. No significa que lo voy a hacer yo. Significa que hoy estamos en esa. Yo estoy investigando esta otra cosa. Pero es el estado del arte. Después viene el marco teórico, que a veces se confunde con el estado del arte y a veces creen que es un resumen, ¿no? Aquí el marco teórico me fui mucho más en la bola y escribí mucho. La teoría constituye la base donde se sustenta cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de investigación o trabajo de grado. En el fondo, ¿qué es lo que estoy indicando? Que aquí en el marco teórico usted tiene que seleccionar o decir bajo qué o en qué teoría si usted circunscribe su trabajo. Que pueden haber muchas. Tampoco se los voy a pedir para esta investigación, ¿no? No quiero marco teórico, estoy explicando nomás porque quiero que ustedes sean ingenieros que sepan de qué están hablando. Incluso de cualquier escrito de corte académico científico, el desarrollo teórico lógicamente permite la interpretación de resultados y finalmente la formulación de conclusiones, que para allá vamos. O sea, yo selecciono una teoría, esa teoría me va a permitir a mí desarrollar algo, y como puedo desarrollar algo, voy a poder dar respuesta a determinadas preguntas y por lo tanto concluir ciertas cosas. Ese es un trabajo científico. En la fase intermedia, en la realización de la investigación, es la fase intermedia y se debe estudiarse de manera juiciosa y concienzuda. De hecho, como le digo yo, hay una etapa de cualquier investigación grandota que se denomina una revisión sistemática de la literatura. Es decir, debo pasar por lo menos un par de meses buscando paper y paper, leyendo paper, para saber cuáles son los últimos. Y paper nuevos, no estoy hablando de paper antiguos, de artículos antiguos, sino que teorías nuevas, todo lo nuevo.
Si yo apuro esta etapa, es muy probable que, y no la haga conciencia, que mi trabajo tenga ciertas falencias y me las van a pillar a mí cuando me estén haciendo cuando tenga que exponer el trabajo. Esa es la idea. Trata generalmente los antecedentes, el marco referencial, las consideraciones teóricas de la investigación, los antecedentes o la revisión de las investigaciones previas que le dije yo que había que hacer. Es importante coger con cuidado los antecedentes, porque esos son los antecedentes en los que yo me voy a basar. Yo me baso en que los algoritmos que yo voy a revisar en este caso ya están ultra y archiprobados, por lo tanto, en esa teoría, y si se suscriben en qué, en una teoría de programación estructurada generalmente, y por lo tanto, ahí debería yo generar un discurso, pero en el caso de ustedes, vuelvo a repetir, esto es a modo referencial para que lo tengan claro lo que significa, pero no se lo estoy pidiendo en su trabajo para que no se urjan. Por otro lado, los antecedentes nos ayudan a justificar nuestro estudio poniendo en evidencia la ausencia de análisis como los que se proponen en nuestro trabajo. En el fondo, como esto apunta a su trabajo final de titulación, ¿por qué es importante lo que hicieron? Porque ustedes detectaron que había una falencia en algo y ustedes quieren aportar y apoyar y tratar de resolver esa falencia. Eso es lo que hacen las investigaciones. En este sentido, es muy importante comprender el carácter innovador del conocimiento científico. Si se ha realizado un anteproyecto de trabajo de grado, que es lo que hacen ustedes, que esto sería casi un anteproyecto, para la tesis es válido utilizar los antecedentes. Y aquí ya eh, también se puede, dice, redefinir una teoría ya existente, es decir, yo hablo sobre una teoría, sobre esa me voy a basar, pero voy a redefinirla porque le voy a agregar, le voy a cambiar cosas. Y ahí comienza una tesis doctoral ya. Pero esa es la idea. Recuerden que ustedes van a tener tesis de pregrado, tesis de magíster y tesis de doctor. Cada una de esas tesis apunta a cosas distintas. La tesis más compleja y más complicada es la tesis doctoral. Es un trabajo doctoral, porque significa que ustedes están aportando el conocimiento, es decir, ustedes están generando conocimiento que no existía. Esa es una tesis de doctor. Un trabajo que nadie había hecho y que usted lo hizo. El trabajo de una tesis de magíster, en el fondo, es demostrar que usted domina ciertas áreas. Si yo hago una tesis de inteligencia artificial para un magíster en inteligencia artificial, estoy indicando claramente, no estoy agregándole conocimiento nuevo a la inteligencia artificial. Lo que estoy indicando es que yo sí sé de inteligencia artificial. Ese es el tema. A diferencia de si hago una tesis de inteligencia artificial de carácter doctoral, en el fondo estoy indicando que estoy creando conocimiento nuevo en el área de la inteligencia artificial. Y el pregrado, en el fondo, es poder saber que soy capaz de aplicar los conceptos teóricos en un producto real. Eso es lo que hace un ingeniero. Toma la teoría y trata de llevarlo a algo real. ¿Se dan cuenta? Ya, una vez que tenemos claro eso, lo que sí les voy a pedir es el marco metodológico. Una pequeña introducción de lo que hicieron, que me digan cómo diseñaron su investigación, eh, qué paso hicieron, primero van a tener que identificar los algoritmos, los van a probar. Expliquen ahí todo lo que hicieron ustedes. Después, cómo ejecutaron la recolección de los datos. La recolección de los datos la hicieron a través de ciertos programas, los cuales fueron ejecutados durante varios días o, no sé, horas se demoraron, y con eso se capturó y se generaron la, la, las matrices con los resultados. Ahí no hacen nada más. No explican nada, sino que explican la recolección de datos y cómo quedaron. No explican qué pasó con los datos. Las técnicas de análisis. Aquí van a decir ustedes, ¿qué usaron para analizar los datos? En realidad, las técnicas de análisis de datos son solamente a través de Excel, hacer gráficos y comparar curvas para ver si efectivamente se ajustan a la teoría. Eso es lo que hicieron ustedes. Después viene la presentación de los resultados. Esto es lo más interesante, que es lo que yo he tratado de demostrarles que hagan ustedes. Una introducción, todo siempre tiene una introducción, es un párrafo nomás que da pie a lo que viene a continuación. Descripción de la información. Los resultados, ¿cómo los entregamos? ¿Qué información me traen? Yo con la información, efectivamente, a través de los gráficos voy a poder estimar efectivamente si hay o no hay comportamientos que yo anduve buscando o no en la investigación. El análisis de los resultados. Y ahí ustedes tienen que decir, por ejemplo, análisis, ¿qué pasa con el algoritmo de la burbuja para los datos ordenados, para los desordenados, para los inversos? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Se ven todos iguales? ¿Cambian? ¿Hasta dónde puede trabajar?
ya no pude ordenar más de 300.000, 400.000 porque se ponía muy lento. Y en el fondo iba a demorar tanto. ¿Y eso por qué lo puedo lograr establecer? ¿Y por qué yo finalicé en tantos datos? Porque la curva ya me indicaba que efectivamente iba para allá. Entonces yo podría hacer una extrapolación y podía claramente identificar que en 100.000 datos más me iba a demorar un par de horas más. Y así sucesivamente. Ese es un análisis de la información. ¿Qué pasa con el análisis del shell sort? Ahí nos dimos cuenta que es un algoritmo rapidísimo y hay que ver qué pasa cuando pruebo muchos más. ¿Qué pasa con el quicksort? El mismo análisis, similar. Y después, ¿qué pasa con los tres? ¿Cómo lo analizo los tres? Puedo poner a los tres y compararlo y efectivamente determinar cuál es mejor y cuál es peor. Ahora, si ustedes hicieron otro tipo de análisis más, también lo tienen que incorporar allá. Después tienen que comprobar los objetivos. Si su objetivo era efectivamente eh, lograr medir y determinar cuál era más rápido, más lento, no sé, lo que hayan puesto como objetivo, aquí tienen que efectivamente comprobar y efectivamente, ¿puedo darle respuesta a ese objetivo? Sí. Y puedo darle respuesta a las preguntas de investigación que yo hice, es decir, ¿existirán diferencias significativas entre los algoritmos? ¿Puedo dar respuesta a esa pregunta con lo que yo acabo de hacer? Y que yo me lo hubiese hecho inicialmente. Sí. Ya, eso es la presentación, que no tiene que ver con conclusiones. Las conclusiones o sugerencias es el último punto. Las conclusiones y sugerencias. La conclusión, como lo indica su nombre, se deriva del latín conclusio, literalmente cierre final. Es la última parte de un argumento. Entiendan bien las conclusiones, porque aquí siempre se equivocan todos los estudiantes y a veces yo he visto estudiantes que han perdido su presentación de titulación, su tema de su disertación final, por no eh, poner conclusiones reales o conclusiones que lo que se entiende como el concepto de conclusión. En la espera de esa espera, es la última parte de un argumento. Un argumento, ¿qué cosa es? Cuando yo hilvano ideas y logro determinar algo a partir de esas ideas. Eso lo tienes que haber visto en lógica o también en lógica. Un estudio o una disertación. En ella se espera que las premisas, recuerden que en todo argumento hay premisas, ¿cierto? Que las premisas y el desarrollo del pensamiento que conduzca a establecer algo como cierto, como válido, como posible, siempre en conformidad con lo explorado y establecido previamente. Es decir, todo lo que digo yo se basa en lo que yo ya he hecho. No hay nada que salga de afuera, nada que venga de, no sé, sacar un conejo de una chistera, no sé. No, eso no. Todo lo que yo digo lo puedo refrendar o refutar o ver, porque más atrás así lo construí. Así, de una investigación científica se espera que las conclusiones sean hallazgos, descubrimientos que arrojen nueva información sobre el tema. De un ensayo teórico se espera que las conclusiones defiendan una forma de interpretación del asunto en cuestión. Tanto como de una investigación policial se espera que las conclusiones arrojen un culpable. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está el argumento final. Conviene aclarar que una conclusión no es una opinión. Oh, no, no me gustó mucho este trabajo y aprendí harto. Eso no es una conclusión. Tampoco son sugerencias. Yo después de esto sugiero que usen tal cosas, ¿no? Usted lo que concluye es que un algoritmo es más rápido que otro. Esa es la conclusión, dado los resultados. No es una sugerencia. La sugerencia corre por cuenta de la persona que lea el documento. Tampoco es un resumen de todo lo que hicieron, porque el resumen ya lo tienen en la introducción, sino que es un argumento lógicamente derivado de las premisas evaluadas, es decir, fruto de una labor del pensamiento y evaluación. Es decir, en el fondo ustedes tienen que ver qué cosas más pueden ustedes agregar o incorporar de lo que ya trabajaron. Compararon, hicieron las comparaciones de los algoritmos. ¿Qué puedo concluir yo con todo ello? Efectivamente, una primera conclusión así como salta a la vista. Existen diferencias significativas entre el comportamiento de los algoritmos. También podemos ver que efectivamente hay algoritmos, estoy hablando de las conclusiones, hay algoritmos que son, entre comillas, podríamos decir, estables. Hay otros algoritmos que no son estables. Hay algoritmos que son invariantes con respecto a los datos. Todo ese tipo de cosas las podemos mencionar acá, pero que se deriven directamente de lo que yo hice, que en el fondo generalmente las conclusiones no son muchas, son poquititas, pero que se derivan de eso. Ese es un trabajo. Vuelvo a repetir, yo no le voy a pedir marco teórico ni estado del arte,
pero todo lo otro traten de completarlo. Y el ideal es que pongan alguna de estas cositas, ¿cierto? A lo mejor alguna de estas tampoco la van a poder responder, no importa, pero hagan el esfuerzo. Tiene que venir bien maqueteado, así como yo entrego mis documentos, bien maqueteados, sin faltas ortográficas. De hecho, aquí hay una rúbrica de cómo se va a evaluar. ¿Cómo se va a evaluar esto? Primero, como es un informe, el 40% es el contenido, la sustancia de lo que ustedes hicieron. Es decir, no cumple con todos los apartados del informe o estos no expresan lo solicitado, es decir, hizo cualquier cosa que no nada que ver con lo que se había pedido. Estamos acá. Hay otro que puede cumplir con los apartados, pero están desarrollados pobremente, es decir, tienen el título y una frase, el título y una frase. No hay desarrollo ni argumento de lo que ustedes escriben. Aquí cumple con todos los y están desarrollados por eso, pero hay una desprolijidad. ¿Cuándo dijo que hay desprolijidad? Cuando no hay saltos de línea que correspondan, no hay una buena maquetación, no hay números de línea, no hay justificación, no hay negritas, o sea, cuando el documento no da ni ganas de leerlo, es un desorden. Ahora, si cumple todos los aspectos y de manera prolija, entonces tiene los 7 puntos del 40%. Es decir, 7 por 4, 28, ya tiene un 2,8 acá. Después revisamos la gramática y la ortografía, que eso vale un 20%. La gramática, si el informe contiene 9 o más errores gramaticales u ortográficos. Con 9 o más, ya tienen un 1, es decir, tienen un 0,2. El informe contiene entre 5 y 8, el informe contiene entre 1 y 4, y el informe no contiene. Si no contiene ningún error gramatical u ortográfico, entonces ya tienen un 7 por 2, 14, tienen un 1,4 más el 2,8, ya tienen un 3, y tanto. Después, presentación en tablas y gráficos que se pide. No utiliza, solo presenta algunos gráficos y tablas que no permiten la correcta interpretación, es decir, tiran las tablas al lote nomás. Presenta gráficos de tablas cada uno de los experimentos, pero no entrega una interpretación. Hay algunas personas que solamente entregan la tabla, pero no la interpretan. Si yo pongo una tabla, un gráfico, debo explicar lo que ese gráfico y esa tabla contienen. No basta con poner el número nomás. ¡Pam! No, yo tengo que explicarlo abajo. Presenta gráficos y ahí tienen un 20% más, 7 por 2, 14, tienen 1,4 más. Y finalmente las conclusiones, un 20%. Y ahí está toda la evaluación. Se puede entregar hasta el 31 de mayo a las 23:30 el informe en el LMS en la asignatura y puede ser trabajado en equipos de 2 personas. Ese es el informe que deben hacer. Por lo tanto, para escribir un informe es porque yo hice la pega antes. Y yo lo que veo aquí es que algunos, en el caso anterior, no habían hecho pega. Y entonces difícilmente van a poder completar este trabajo, este documento. Este documento no se inventa ni en la medida en que yo voy leyendo, ya vamos a hacer esto ahora, vamos ya, hagamos. No, usted hace los experimentos y toma notas, apuntes, y después se sienta y construye el documento de acuerdo a todos los apuntes y todo lo que usted hizo. Esa es la idea. Ya, espero que haya quedado claro. ¿Alguna duda, consulta? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. ¿Y por qué nadie responde? Estoy hablando solo. Porque yo tenía la duda de si es que este trabajo se hacía individual. De hecho, le iba a preguntar eso y ahí al final decía que era de 2 personas. Que se podía Exactamente, trabajar en 2 personas. Eso. exactamente.